muchísimas gracias por la oportunidad, digo yo. Entiendo que tiene Carlos novedad familiar, pero lo importante es que vamos a cumplir con yo diría que es un mini seminario, porque extenderlo, que lo puedo extender, material hay, pero está muy difícil el internet. Tengo 2 o 3 días que eso me saca de todas las reuniones con frecuencia. Entonces vamos a aprovechar que ahora se ha estabilizado un poco y vamos a iniciar nuestro tema. Voy a compartir la pantalla. Vamos a iniciar aquí el seminario Mediunidad y Salud. La relación que tienen estas dos situaciones en cada uno de nosotros. Hoy miércoles 27 de octubre del 2021, en nuestro Centro de Estudios Espíritas Sin Fronteras. Vamos a mirar los conceptos que nos brinda la ciencia médica y lo que nos brinda la doctrina espírita con relación a la salud. Y tenemos aquí lo siguiente. El espiritismo y la ciencia médica coinciden con lo que se refiere a la definición de salud y enfermedad. Pero el espiritismo se aparta completamente de ella al determinar las causas. Es decir, no es que se aparte por discrepancia, sino en el punto de determinar cuáles son las causas de la enfermedad, la etiología de la enfermedad, el origen, qué lo ocasiona, por qué nos enfermamos. Y la ciencia médica va directamente a los efectos, a los signos y síntomas. A la fiebre, va a rebajar la fiebre, busca la infección, va al antibiótico, va todo aquello de lo exterior hacia lo interior, que es la diferencia con la doctrina espírita, que encuentra la salud y lo define como el completo bienestar del alma. Y cuando se habla del bienestar del alma, se está hablando del espíritu, del periespíritu, del cuerpo mental, del cuerpo astral, del cuerpo emocional, del cuerpo físico. Es una integración. Entonces, cuando hay un completo bienestar del alma, según el espiritismo, esto nos viene a dar a nosotros el concepto de salud. Y la enfermedad del cuerpo, que es por la cual nosotros asistimos al médico, no es más que el efecto, lo que sucede cuando el bienestar del alma se desestabiliza, se altera. Entonces hay una descompensación en cualquiera de los diferentes estadios de nuestro ser, que descompensa, desequilibra y por consiguiente ya no hay un bienestar completo. Surge la pregunta, ¿y de qué manera el alma influye en el cuerpo? ¿Cómo se da esta intervención del alma con el cuerpo? Vamos a comenzar por el principio para entenderlo o explicarlo mejor. Dios, causa primera, inteligencia suprema, Él como creador crea el principio inteligente, el elemento inteligente o principio espiritual, del cual se van a derivar más adelante a través de los diferentes procesos de evolución, la individuación, es decir, ese principio inteligente va a irse mejorando, va a irse perfeccionando, va a ir enriqueciéndose hasta llegar a ser un individuo con sus propias características. Y terminamos siendo los espíritus inteligentes, focos de pensamiento. Todo ese proceso para llegar al nivel ominal, ese nivel en el cual nos encontramos. El creador, Dios, la causa primera, también tiene el principio material o el elemento del principio material, la creación de la materia, espíritu, materia y Dios. Está en el libro de los espíritus como ese
esa trilogía que da origen a todo lo demás. Y ese elemento principal, ese elemento primario, ese elemento primitivo material, en la medida en que va sufriendo las diversas transformaciones, ese éter primitivo se va transformando y vamos a obtener ese fluido universal, transformándose constantemente y formando todos los cuerpos de diferente naturaleza. Y dentro de esos cuerpos y ese origen tenemos el periespíritu. Igualmente tenemos el cuerpo físico. Entonces, periespíritu y cuerpo físico se originan en la materia. Y el espíritu se origina del principio inteligente espiritual. Creación divina. Somos creación divina. Este es el inicio. ¿Qué somos nosotros? Podemos ver perfectamente la chispa de energía que es nuestro ser espiritual, nuestro cuerpo físico, el intermediario, nuestro periespíritu, con una energía que lo envuelve. Vemos la unión que hay entre todos los cuerpos y aquí podemos decir que está representado nuestro cuerpo con su periespíritu y por supuesto nosotros que somos los poseedores de esos cuerpos. Entonces vamos a la fuente bibliográfica. En el libro La Génesis, los milagros y las predicciones, según el espiritismo, en el capítulo 14, los fluidos, se llama ese capítulo. Tiene 49 ítems, maravillosos y esclarecedores como ninguno. Nos dice en el ítem 2 de ese capítulo 14 que ese fluido universal es la materia elemental primitiva cuyas modificaciones y transformaciones constituyen la amplia variedad de los cuerpos de la naturaleza. La amplia variedad de los cuerpos de la naturaleza. Entonces, cuando decimos que el periespíritu se origina en ese fluido universal, es una modificación muy especializada. Y cuando decimos que nuestro cuerpo físico se origina en el fluido universal, es también una transformación muy especializada. Ambos se unen para tener nosotros como espíritu acción sobre el cuerpo físico, necesitando de ese cuerpo intermediario que es el periespíritu, que se origina en el fluido universal. Los seres desencarnados poseen periespíritu. Es decir, los seres encarnados poseemos periespíritu y cuerpo físico. Perdemos el cuerpo físico por el fenómeno de la desencarnación y quedamos en el mundo espiritual, disfrutando de nuestro periespíritu, disfrutando de los sentidos más amplios, sin la cárcel del cuerpo físico, disfrutando de muchas cosas, pero también sufriendo otras tantas por las consecuencias que tengamos de nuestro comportamiento. Entonces, ¿qué nos dice también en este capítulo 14 de la Génesis, los milagros y las predicciones? ¿Qué nos dice también? Que nosotros pensamos y que nuestro pensamiento actúa de una manera directa sobre la materia. Entonces, si nuestro pensamiento es una energía, como vimos en la lámina donde mostramos los tres componentes del ser humano, esa energía que es el pensamiento actúa sobre ¿quién? Sobre todos los fluidos que están en nuestro entorno. Y el primer fluido que tenemos, el más cercano que tenemos, es el periespíritu. Entonces, a través de nuestro pensamiento, nosotros vamos a actuar sobre el periespíritu y sobre los demás fluidos que están a nuestro alrededor.
Y nos dice el maestro Kardec en este ítem 13, que es como el sonido lo hace en el aire. Nosotros sentimos un relámpago. ¿Aló? Sentimos un relámpago, esperamos unos segundos y se produce el trueno. El trueno se produce enseguida con el relámpago, pero tiene que atravesar una distancia para llegar a nosotros. Me dice aquí que tengo en pausa la función de compartir pantalla. Vuelve si eso a compartir de nuevo, Carmen. ¿Ah? Vuelve a compartir de nuevo. A ver. Sí, porque me salió que está en pausa. No, pero yo iba por acá. Estábamos allí, ¿verdad? Sí. Sí, en esa, Carmen, sí. Ok. Entonces, recordemos, somos seres inteligentes de la creación, lo vimos en esta diapositiva anterior. No me la deja pasar ahora. Somos energía. Así es. Voy a ir un momentico aquí a la anterior. Aquí está. Somos espíritu, energía, donde nuestro pensamiento influye directamente en nuestro periespíritu y por consiguiente nuestro pensamiento llega e influye a nuestro cuerpo físico. Si nosotros recordamos que la materia universal, el fluido universal, es el éter primitivo donde se originan todos los cuerpos de la naturaleza, incluyendo el periespíritu, vamos a entender que nosotros como seres inteligentes, que tomamos decisiones, que tenemos potencialidades, que tenemos libre albedrío, voluntad, capacidad de decidir, de sintetizar, de concluir, todo aquello porque somos seres en evolución inteligentes, muy inteligentes y seguimos creciendo infinitamente. No tenemos un límite en ese sentido. Pero al pensar, ese pensamiento es un fluido energético y de inmediato influye sobre nuestro periespíritu. Se puede decir con absoluta verdad que en esos fluidos hay ondas y rayos de pensamiento que se entrecruzan sin confundirse. Del mismo modo que el aire nos trae las ondas y las vibraciones sonoras. Si aquí llega una orquesta enfrente de mi casa y pone música, yo la escucho. Porque además de tener mis oídos, esa música, esas notas musicales sonoras atraviesan la atmósfera que separa mi casa de la de enfrente y llega hasta mí en la melodía de la orquesta que está tocando. De la misma manera, mi pensamiento va a llegar a donde va dirigido, pero tiene que llegar primero a mi periespíritu, luego a mi cuerpo físico. Eso tiene que quedar bien definido, que nosotros no podemos saltarnos, que mi pensamiento, para que mi pensamiento llegue donde la persona que yo le envío el mensaje, tiene que pasar rigurosamente por mi cuerpo espiritual, mi cuerpo físico, produce unos efectos y luego sale, atraviesa la esfera espiritual y llega al punto donde ha sido enviado, con toda la fuerza de la voluntad y del pensamiento. Entonces, en la naturaleza no existe nada que esté absolutamente quieto, estático. No existe. Nada en la naturaleza se mantiene inmóvil. Y es así como nosotros podemos observar en esta lámina que tiene un movimiento precioso, que es una onda, como una oscilación o vibración que camina de un lado para otro. Y allí es donde nosotros vamos a observar
realmente cómo la energía de nuestro pensamiento, que es una onda, va a caminar hacia donde nuestra voluntad la impulse. Pero repito, ¿a dónde va a llegar primero? A mi periespíritu, a mi cuerpo físico. Para no detenernos mucho, en mi periespíritu tengo los centros de fuerza. Y a nivel del cuerpo físico, podemos decir, tenemos la terminación de los centros de fuerza, las ruedas, los chakras. De manera que integralmente todo se va a impregnar de mis sentimientos y de mis pensamientos. ¿Quién dice esto? Mecanismo de la mediunidad, André Luis, en el capítulo Agitación y Ondas. Entonces, si no hay nada realmente quieto en la naturaleza, en el universo, todo está en perfecto movimiento, nosotros vamos a entender cómo el pensamiento, que es ese chorro de energía que nosotros emanamos con fuerza o con mediana fuerza, es ese flujo energético que establece una corriente. Ya pudimos ver la onda. Son miles de millones de núcleos moviéndose permanentemente, constituyendo una corriente eléctrica. Pero no son más que las partículas de mi mente, de mi pensamiento, las partículas mentales, pero con diversos grados de ondas de acuerdo a mi calidad de pensamientos. Pensamientos muy bajos, de envidia, de celos, de maledicencia. Realmente son pensamientos que producen una onda muy larga, muy ligera, no llega muy lejos. Entonces nos dice André Luis en este capítulo de mecanismos de la mediunidad, materia mental, que ese flujo energético o corriente de partículas mentales, que son nuestros pensamientos, con diversos grados de onda, desde los rayos súper ultra cortos, que son los rayos que se expresan, donde se expresan las legiones angelicales, o sea, los espíritus puros. Sus pensamientos son así, rayos súper ultra cortos, pasando por las oscilaciones cortas, medias y largas, con que se exterioriza la mente humana. Las nuestras, ¿cómo serán? Largas. Yo diría que largas, de pronto un poquito medias. Pero para tener oscilaciones cortas se necesita un crecimiento especial, mucha nobleza de sentimientos, de pensamientos, virtudes, cualidades, luchas superadas, en fin, hasta las ondas fragmentarias de los animales, cuya vida psíquica está en germinación. Y nosotros podemos observar por todo lo que nos llega cómo los animales reaccionan ante ciertos estímulos, ante el cariño de su amo, cómo guardan aquellos cuidados de que fueron objetos y reconocen a su antiguo amo. No es por el olfato solamente, es que hay un registro de la memoria de ellos, que no es como la de nosotros, es fragmentaria apenas. Su vida psíquica está apenas en germinación. El pensamiento de los animales es totalmente quebradizo, pero va en formación. Todo esto nos lo está explicando y enseñando André Luis en Mecanismos de la Mediunidad, que tiene un material profundo, completísimo y complejísimo. Vamos a que no quiere pasar. Vamos a ver por qué. Aquí. Entonces vamos ahora a pasar
a los fluidos espirituales que rodean la Tierra. Si nosotros somos los habitantes de la Tierra y nosotros tenemos cada uno una propia identidad vibratoria, ¿los fluidos que rodean la Tierra son homogéneos? No. ¿Por qué? Porque la población de la Tierra no es homogénea. Porque en la Tierra tenemos de todos los niveles morales, intelectuales, culturales. Hay una variedad, una cantidad de matices de presentaciones de seres humanos, lo cual nos dice a nosotros que si los fluidos de nuestro entorno vienen hacia nosotros, salen de nosotros, tienen que tener una similitud con su propio habitante. Entonces hay una relación entre el habitante y la casa. Es decir, entre nosotros que estamos en la Tierra y la propia casa, la propia casa planetaria. Constituye una mezcla de moléculas de diversas cualidades. ¿Por qué? Porque tenemos una variedad casi que infinita de seres humanos diferentes. Entonces, somos nosotros los que aportamos esos fluidos espirituales y los que constituimos esa atmósfera psíquica y espiritual que rodea la Tierra. Entonces, cuando el espíritu está destinado a vivir en ese medio, digamos, viene a encarnar aquí un espíritu de otro planeta, más atrasado que la Tierra, él extrae de ese planeta donde viene, extrae de él su periespíritu, que conforme el espíritu sea más o menos depurado, él va a tomar de esa atmósfera psíquica las partes de aquellas moléculas, de aquellos átomos que se mueven de manera espiritual. Él va a constituir su periespíritu tomando de esa atmósfera psíquica las partes más puras o las más densas de ese medio, según sea su condición. Entonces no podemos pensar que nos vamos a ir a Júpiter quitándonos aquí el traje y tomándolo allá así. No, tenemos que llevar un nivel moral, intelectual, que nos permita a nosotros tomar de la esfera que rodea a Júpiter sus elementos, los elementos que estén acordes al nivel que nosotros hayamos logrado desarrollar aquí en la Tierra. Entonces las vamos a tener, vamos a tomar de lo más puro o lo más denso para constituir nuestro periespíritu. El espíritu produce allí, en esa nueva estación de vida, siempre por comparación y no por equivalencia, el efecto de un reactivo químico que atrae hacia sí las moléculas que su naturaleza puede asimilar. Y hagamos el ejercicio. Nos vamos para Júpiter, pero los 4 o 6 que vamos en una nave especial no tenemos el mismo nivel. Al llegar a la atmósfera que envuelve a Júpiter, vamos a conformar nuestro periespíritu para poder encarnar allá. Y lo que nosotros somos, lo que hemos logrado, va a atraer hacia nosotros los elementos más puros o más densos, de acuerdo a ese nivel que yo presento. Y de esa manera se constituye nuestro periespíritu. Como un reactivo, como un imán que atrae hacia sí las moléculas que nos van a servir por afinidad, por la naturaleza que nosotros llevamos, para que se constituya nuestro periespíritu. ¿Verdad? Todo esto nos lo explica el maestro Allan Kardec en el ítem 10 del capítulo 14, los fluidos del libro La Génesis, los milagros y las predicciones según el espiritismo. Y sigue André Luis diciéndonos en su capítulo 20 de mecanismos de la mediunidad, hablándonos del flujo mental. Las partículas de materia mental, las que se mueven, que constituyen el periespíritu, de materia mental que constituyen el periespíritu, producen una irradiación de fuerzas electromagnéticas, una fotosfera psíquica,
un halo energético que recibe el nombre de aura y se expande esas irradiaciones electromagnéticas alrededor de nuestro cuerpo, sea el espiritual o sea el físico. Entonces, es esa la particularidad que tenemos, que nosotros vamos a tener una atmósfera psíquica propia, una fotosfera, es decir, cómo es mi aura de acuerdo a cómo yo soy, a cómo yo siento, a cómo yo pienso, a cómo yo actúo. Ahí voy a tener una irradiación. Y esa irradiación sobresale a mi cuerpo, sobresale a mi anatomía. Y es allí donde se refleja lo que yo soy en esa irradiación externa que conocemos como aura. Por el aura, mucho cuidado. Capítulo 17, aura humana. Por el aura circulan las imágenes que corresponden a las propias creaciones mentales, presentando una policromía variada según la onda mental emitida. ¿Qué decimos aquí? ¿Qué entendemos aquí? ¿Qué nos dice André Luis? ¿Qué nos está enseñando? Que si en el aura, que es esa irradiación de fuerzas electromagnéticas que sobresalen a nuestra anatomía, circulan las imágenes que corresponden a mis creaciones mentales. Entonces yo estoy pensando en este momento, no digamos ahora en el seminario, estoy acá afuera en mi casa y estoy pensando en la necesidad que tengo de cambiar de vehículo, de un carro. Y me lo imagino. Esa imagen de ese carro que yo me imagino se plasma en el aura. Si en vez de eso me imagino yo debo comerme un mute santandereano que es bien delicioso, esa imagen de ese plato rico de Bucaramanga, Santander, se plasma en mi aura. ¿Y quiénes ven esas imágenes? Las demás entidades espirituales que no están limitadas con el cuerpo físico y pueden leer. Y nosotros también podemos leer en otras auras a nivel espiritual. Entonces, esas creaciones mentales están presentando una policromía, es decir, variadísimos colores, porque todo va a depender de lo que yo estoy pensando, de lo que yo estoy sintiendo y cómo estoy emitiendo esa onda mental e irradiándola en mi aura. Perdón. En Evolución en dos mundos, maravilloso libro también de André Luis, nos dice él, por el aura, que es la túnica electromagnética, nosotros podemos imaginarla aquí. Me pierde el cursor aquí. Digamos, todo esto se mueve, vibra, nada está en inquietud. Esa túnica electromagnética, por allí circula el pensamiento expresado en imágenes, formas y colores, es decir, no con letras. No vamos a poner R-O-J-O, rojo, no. Se ve el color rojo, se ve el color dorado, se ve el color azul. En lo que estemos pensando y como lo estemos concibiendo, así en nuestra mente creadora nosotros lo vamos a plasmar en el aura. Por allí corre nuestro pensamiento. Y ese pensamiento ya plasmado en el aura va a constituir el retrato de nuestra naturaleza espiritual. Porque allí estamos haciendo como un cuadro, un escrito, como si fuera un óleo. Y nosotros, cada pensamiento es una pincelada que le damos y vamos así, de esta manera, haciendo una obra maestra, con los colores que nosotros le ponemos a la vida. Ideas, deseos, objetivos, sentimientos, emociones, decisiones, todo va quedando impregnado en el aura. De esta manera nosotros nos vamos a presentar con nuestra aura como si fuera nuestro pasaporte o nuestra cédula de identificación, porque allí está toda nuestra historia reciente, por supuesto.
Entonces es por allí por donde nosotros vamos a entender que somos reconocidos espiritualmente. Entonces vamos a mirar que en la revista Espírita el maestro Allan Kardec también nos trae mucha enseñanza. Y en la revista Espírita nos habla de la fotografía del pensamiento. Si nosotros nos imaginamos nuestro cuerpo periespiritual, con todo lo que nosotros sentimos, pensamos y hacemos, con todo el colorido que le ponemos, o con toda la tristeza, lo grisáceo, cuando nos deprimimos, o cuando no queremos estar en determinada situación y no luchamos con valor. Entonces, todo eso va a quedarse allí plasmado. Entonces, cuando el pensamiento forma imágenes fluídicas, estas se reflejan en la envoltura espiritual, periespiritual. Allí toman cuerpo y vida. Y se puede decir que son fotografiadas. ¿Por quién? Por los que nos están viendo. Nos están conociendo. Nos estamos dando a conocer a través de ese pensamiento que se va corporificando, se va vivificando y se va plasmando en nuestra envoltura periespiritual. Entonces vemos que lo más íntimo que tengamos, los secretos más recónditos, en las estructuras más profundas que tengamos, allí están los movimientos más secretos del alma. Ellos van a repercutir en nuestra envoltura fluídica. Y es así como un alma puede leer en otra igual que un libro. Es decir, podemos conocernos sin necesidad de hablar, porque va a haber una repercusión de lo que yo soy en mi envoltura fluídica y en tu envoltura fluídica. ¿Por qué simpatizamos tanto fulano con sutano? ¿Por qué siento que eres como mi hermana o mi hermano? Porque hay una afinidad fluídica. Entonces, mi alma puede leer en otra que sea como yo, así como se lee en un libro, y poder ver en esa alma lo que no es perceptible a través de los órganos físicos o a través de la vista o de los oídos. Pero hay un sentido mayor, el sentido espiritual, que está extendido por todo nuestro periespíritu. Pero que esto se vuelve a trabar aquí. Bueno. Entonces vamos a mirar cómo son nuestros pensamientos. Si son buenos, cómo repercute el alma en nuestra salud. Y entonces vamos a tener que nuestros pensamientos, que son un fluido energético, pueden ser buenos o malos. Y de esa naturaleza va a depender que estos pensamientos, con estos fluidos, buenos o malos, lleguen a todo nuestro ser periespiritual y físico. La Génesis, los milagros y las predicciones, capítulo 14, ítem 15. Dice el maestro Kardec, dado que los pensamientos pueden modificar las propiedades de los fluidos, claro que sí. Aquí hago una coma y voy a tomar la palabra. Yo puedo en un momento dado de tristeza sacudirme. No, señor, yo no voy a seguir así. Yo me pellizco, yo me levanto, yo me pongo las pilas y esto que estoy pensando lo rechazo y lo cambio por un pensamiento alegre, de felicidad. Veo las flores, veo la lluvia, pero veo también el sol y veo la corriente del agua y veo los árboles con frutos y yo cambio. Y así como cambio mi pensamiento, los fluidos también sufren ese cambio benéfico. Ellos van a ser beneficiados. Y es evidente que ellos están impregnados de las cualidades, buenas o malas, de los pensamientos que los hacen vibrar. Entonces, si mis pensamientos son buenos, yo voy a tener una impresión buena, con una calidad
de fluidos superior a las que yo venía manejando. Si los pensamientos son malos, envueltos con sentimientos dañinos, nefastos, bajos, también voy a vibrar negativamente, perjudicialmente para mi salud. Entonces, los pensamientos malos corrompen los fluidos espirituales. ¿Dónde están los fluidos espirituales? En la atmósfera espiritual donde nosotros como espíritus nos desenvolvemos y donde tenemos muchos hermanos desencarnados en nuestro entorno. Ellos están en la atmósfera espiritual y yo con mis pensamientos malos daño los fluidos que están a mi alrededor y las entidades espirituales que se identifican conmigo se acercan, las que no se retiran. Entonces mi responsabilidad es, como yo pienso, yo atraigo, yo influyo y con esas miasmas deleterias voy a corromper hasta el aire que respiro, a sentir ese malestar y hacérselo sentir también a los que estén en mi entorno. Es así, pues, los fluidos que envuelven a los espíritus malos o los que estos espíritus malos proyectan son fluidos dañados, viciados, mientras que los que reciben la influencia de los espíritus buenos son tan puros como corresponde al grado de perfeccionamiento moral de los espíritus buenos. Entonces, tener al lado nuestro a una persona noble, a una persona altruista, a una persona que aconseja bien, que señala el camino correcto, es saludable para nosotros y lo percibimos. Y queremos estar siempre al lado de esa persona, porque genera bienestar, genera paz, genera armonía. Pero es su fluido lo que realmente a nosotros nos atrae. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con esos fluidos buenos o malos? Realmente llegar a nuestro cuerpo físico a través de nuestro periespíritu. ¿De dónde vienen los fluidos? De lo que nosotros somos, espíritus pensantes, amorosos u odiosos o envidiosos o altruistas. Entonces, de esa calidad de pensamiento es que nosotros vamos a influenciar en nuestro periespíritu, el cual va a reaccionar y va a llevarle el mensaje al cuerpo físico. Porque tanto el espíritu, tanto el periespíritu como el cuerpo físico están íntimamente unidos, molécula a molécula. Si los fluidos o efluvios que emanamos son de buena naturaleza, el cuerpo va a recibir una impresión saludable de bienestar, que es nuestro tema, salud y mediunidad. Si son malos los efluvios que nosotros irradiamos, la impresión va a ser penosa. Nos vamos a sentir más enfermos, como en un callejón sin salida. Si los efluvios malos son permanentes y enérgicos, pueden ocasionar enfermedades. Si nosotros no reaccionamos, ellos pueden hacernos daño tanto a nivel del periespíritu y por consiguiente a nivel del cuerpo físico. Y es allí donde muchas enfermedades tienen realmente su origen. Que vamos nosotros a entender aquí, que depende de mí, de las cualidades que yo he adquirido, de la reforma que haya logrado en mí, de lo bueno que yo me haya convertido, o de lo estancada o estancada que yo me mantenga en mis vicios, en mis atrasos, va a ser realmente la reacción que yo voy a inyectar o a inocular tanto en mi periespíritu con mis fluidos energéticos pesados o en mi periespíritu con mis fluidos saludables y buenos. Todo eso para llegar a nuestro cuerpo físico. Entonces, en la medida en que nosotros vamos logrando la perfección,
de los sentidos realmente, vamos a generar un patrimonio más amplio para la aprehensión del mundo objetivo. Es decir, para hacernos dueños de este mundo con unas metas. También se amplía la embrionaria percepción extrafísica, porque ya no solamente vamos a sentir un bienestar, porque estamos pensando bien, actuando bien, sintiendo bien, con honestidad, con transparencia. Y esa costumbre o ese hábito llega a nuestras vidas a hacerse tan rutinario que nosotros comenzamos allí a desarrollar una capacidad mayor de captación extrafísica, es decir, de captación espiritual. Y es allí donde va a surgir realmente una mediunidad de forma natural. Porque hemos ido avanzando, hemos ido creciendo, hemos ido subiendo peldaños y nos encontramos ante una facultad que requería de nosotros ese crecimiento y que nos hiciéramos dueños realmente del objetivo al cual vinimos, al cual queremos desarrollar. Entonces, esta facultad muchas veces es detectada mediante características especiales. Hay unos síntomas que nos hablan a nosotros de la mediunidad. Y es de alguna manera un malestar, de pronto el surgimiento de las sombras, el acercamiento de determinado ser que nos eriza la piel. Hay una serie de motivaciones para que nuestra facultad nos avise: estoy llegando a la vida, dame paso, desarróllame, estúdiame, disciplíname, quiero servirte. Entonces, cuando nosotros detectamos todas estas características especiales, no podemos permitir en nosotros que haya una confusión del desarrollo, digamos, de los síntomas de una facultad mediúnica con algunos problemas de enfermedades mentales. De que nos vayan a decir: te estás volviendo loca, te estás volviendo loco. No. No son síndromes de enfermedades de psicopatologías, sino, digamos, el asomo, la eclosión de una facultad que estaba adormecida, latente, esperando que nosotros, a través de nuestros buenos ejercicios virtuosos, luchas con las imperfecciones, tratando de dar lo mejor en cada paso, en cada día, nosotros vamos abriéndole el capullo de la mediunidad para que florezca. Y de esta manera vamos nosotros a trabajar, especialmente depurando ese pasado cargado que traemos, y que la facultad se convierte en una herramienta de trabajo que nos va a liberar. Entonces, que en el pasado eran utilizadas para combatir la existencia. Entonces, nosotros vamos a tener claridad al respecto y no confundir nunca los síntomas de la mediunidad con la facultad propiamente dicha, con un síndrome de enfermedades psicopatológicas. Sin embargo, nosotros tenemos mucho que agradecerle a los trabajadores espirituales, a los que nos han brindado, como Andrés Luis, entre otros, Emmanuel, todos, los que nos han brindado a través de la mediunidad noble, Proba, de Divaldo, de Chico Javier, de Ivonne Amaral y de tantos mediums, son muchos espíritus diversos que nos traen estos mensajes de pura enseñanza. Entonces, gracias a ellos y al codificador de la doctrina espírita, que nos permite a nosotros, como todos estos investigadores han traído para nosotros los estudios de los fenómenos paranormales. Y esto ha sido posible observar a la mediunidad, a identificarla
y aceptarla perfectamente con el respeto que nos merece, debido a esas benditas contribuciones que hemos tenido, que brinda al pensamiento y al comportamiento moral, social y espiritual de las criaturas humanas. Entonces, cuando nosotros entendemos todo ese proceso saludable de pensar bien, de actuar bien, de sentir bien, de seguir luchando por nuestra superación, de tener ese afloro de la facultad mediúnica, entonces vamos a hacer uso de todo el conocimiento que nos brinda Allan Kardec a través del libro de los médiums, y nos están otros autores como André Luis de una manera muy especial hablándonos de todos los fenómenos paranormales para que nosotros la facultad y la podamos aceptar perfectamente. Podemos observar en la lámina, en el dibujito que tenemos aquí. Este paciente va a una terapia de atención fraterna, pero tiene un amigo que lo presiona, lo obsesiona con una vibración oscura. Sin embargo, al llegar a la casa espírita, este hermano, para ser atendido, tiene de inmediato la asistencia de un espíritu noble. Y es probable que este ser sea medium, pero que está en condiciones deplorables para ejercer su mediunidad. Entonces, sutiles o intensos en determinadas ocasiones, algunos de esos síntomas generan malestar y amargura, molestias, inquietud y trastornos depresivos. Mientras que en otros surge la forma de exaltación de la personalidad, sensaciones desagradables en el organismo, de pronto antipatías injustificables, animosidades inocultables. Sentimos rechazo por algunas personas. No tenemos una explicación para describir aquello. Como consecuencia de la influencia espiritual de que se es objeto. ¿Cómo llega esa influencia espiritual? Aquí tenemos en la lámina exactamente cómo este ser no se le desprende a este hermano que está perturbando realmente a uno que desea la ayuda, que busca realmente cómo salir adelante. Entonces siente una serie de sensaciones raras, exaltaciones, antipatías y animosidades que no se las conocía, y para él representan algo nuevo. Y aquí vamos a encontrar entonces las diferencias. Ay, se pausó se pausó. Se me pausó nuevamente el compartir. Bueno, entonces muchas enfermedades de difícil diagnóstico tienen allí su causa. ¿Cuál es la causa realmente? Que hay una facultad mediúnica con una sintomatología cuyas raíces son los disturbios de una mediunidad de prueba, una mediunidad como la que todos poseemos, una mediunidad que viene a ser trabajada, que viene a ser superada, que viene a ponerse a disposición de nuestro prójimo. Entonces, esos disturbios de la mediunidad de prueba presentan tales malestares que se confunden con una enfermedad. Es decir, de aquella que se manifiesta con la finalidad
de evitar al espíritu el rescate aflictivo de los comportamientos perversos e enfermizos que mantuvo en existencias pasadas. Entonces, cuando nosotros traemos esta mediunidad de prueba para rescatar, para trabajarla, para ponerla al servicio a través del amor al prójimo, ella se va a presentar con dificultades. Ella va a mantener en nosotros problemas. Tenemos de pronto las migrañas, tenemos los cólicos y tenemos una serie de situaciones que no son más que un rechazo inconsciente que hacemos a aquel cumplimiento que venimos a hacer de aquellas necesidades de avanzar cuando realmente en el pasado abusamos de la vida y de las oportunidades. Por ejemplo, en el área física, estamos hablando de salud y mediunidad. Dolores en el cuerpo sin una causa orgánica. Cefaleas periódicas como las migrañas sin una razón biológica. Problemas de sueño, de insomnio, de pesadillas. Pavores nocturnos con sudoración. Taquicardias injustificadas. Colapso periférico sin ninguna disfunción circulatoria. Entonces, tenemos allí una repercusión en el área física de una mediunidad de prueba con sus disturbios, diciéndonos a nosotros, no estoy enferma del cuerpo, sino del alma. Tengo desestabilizada el alma por los abusos, comportamientos enfermizos o perversos que traigo de mis vidas anteriores. En el campo psicológico, ¿cuál es el comportamiento? ¿Cómo se manifiesta? Ansiedades, fobias, perturbaciones emocionales, mucha inquietud interior, todo pesimista, nada positivo, nada que nos alegre, nada que nos pinten pajaritos, desconfianza de manera generalizada con todo el mundo, una sensación que tenemos de presencias inmateriales, sentimos que no estamos solos, que por aquí pasó una sombra, que me pareció ver un trapo negro o que me pareció una sombra blanca, figuras que no se distinguen bien, a veces voces y toques, ruidos, como si alguien estuviera con nosotros, que surgen inesperadamente y desaparecen sin necesidad de ninguna medicación, sin ir al médico. De pronto se me quitó todo, me pareció que yo había sentido, me pareció que yo tenía dolor de cabeza, pero no, se me ha quitado solito, no tomé nada, y es porque es pasajero, entra y sale, es inestable. Todo lo cual constituye disturbios mediúnicos inconscientes. No los podemos manejar a voluntad. Y están originados en la captación de esas ondas mentales que vienen de esos pensamientos, esas corrientes de pensamientos de entidades espirituales cuyas vibraciones sintonizan con el periespíritu del paciente en este caso. Todos esos síntomas pueden constituir perturbaciones derivadas de la mediunidad que surge con una sintonía desequilibrada. Entonces, es ahí el detalle, porque tenemos que equilibrar nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras acciones, seguir en la lucha, creciendo y superando hasta lograr tener esa salud integral, buscando las causas del desequilibrio en nuestra alma para que podamos impresionar saludablemente nuestro periespíritu, nuestro cuerpo físico y nuestro entorno. Entonces, muchas de esas vibraciones vienen procedentes de las entidades que nos acompañan, que son muchas de ellas sufrientes, otras deseosas de tomar venganza por su propia mano. Ellas han sido atraídas porque tienen la necesidad de resolver con nosotros los conflictos que nosotros armamos en el pasado, donde ellos y nosotros estuvimos involucrados. Estamos encarnados y ellos están molestos porque no estamos en el mismo nivel. Entonces presionan y se acercan a nosotros para desequilibrarnos.
Entonces es allí donde nosotros podemos decir toda esta sintomatología de la mediunidad proviene de las entidades que están buscando resarcir el daño que les hicieron a través de malos comportamientos, de desearnos el mal, de enfermarnos, de que estemos igual que ellos en la misma franja y que ellos puedan de esa manera desquitarse, hacer justicia por ellos mismos. Esos síntomas que generalmente pertenecen al capítulo de las obsesiones simples, revelan la presencia de una facultad mediúnica en desarrollo o desarrollable. Está tomando cuerpo. Esta facultad está despejándose y que requiere de los cuidados necesarios para que sea educada, disciplinada, superada y ser elevada al nivel que merece. Sin embargo, no todos los individuos que presentan síntomas de esta naturaleza necesitan desarrollar facultades mediúnicas. Algunos traen los síntomas y no son médicos. Sencillamente están siendo atacados por sus enemigos espirituales. Otros, con el mismo ataque, pero con facultades, van a sentir una mayor presión y un mayor campo de desequilibrio a nivel psíquico, a nivel físico, a nivel espiritual. Vamos a ver cómo pasamos aquí. Y tenemos aquí dentro de lo que nos enseña Manuel Filomeno de Miranda en el libro Reencuentro con la Vida, maravilloso libro, que aunque haya un gran número de portadores de mediunidad que estén comprometidos con esta tarea específica, a todos ellos se les exige, a todos nosotros se nos exige conocimiento, estudio, ejercicio, abnegación, sentimientos de amor y caridad, para atraer a los espíritus nobles que se van a encargar de ayudarnos a cada uno de nosotros en ese compromiso que nos hicimos antes de llegar a la vida física, de ejercitar una mediunidad que fuera liberadora, una herramienta para poder resolver todos los conflictos del ayer, ayudando a nuestro prójimo. Y para eso necesitamos la presencia de los trabajadores espirituales nobles que nos ayuden, nuestros guías y los guías del grupo espírita o del grupo de desarrollo mediúnico donde nos encontremos. Por eso, trabajadores de la última hora que somos, nuevos profetas somos, transformados en los modernos obreros del Señor. Tenemos que hacer dignidad de eso, cumplir dignamente con eso. Están comprometidos con el programa espiritual que consiste en transformarse personalmente, así como en modificar a la sociedad. Si nosotros nos modificamos, yo sola, yo ayudo a modificar mi núcleo familiar y mi núcleo familiar se va multiplicando y ampliando y los otros amigos de los otros seres de mi núcleo familiar también se van modificando y así yo logro llegar a modificar a la sociedad con vistas a la era del espíritu inmortal, donde ya estamos plenos viviendo, cuyos cimientos ya se encuentran afincados en la conciencia terrestre. Estamos en la era del espíritu inmortal. Por eso nosotros tenemos la gran responsabilidad de trabajar en nuestra propia transformación y de esta manera llegar a la transformación de nuestra comunidad, de nuestra familia, de nuestra sociedad. El esfuerzo que destinemos a lograr ese mejoramiento interior, aliado a la práctica del bien, abre los espacios mentales para la renovación psíquica. Imagínense lo importante que es abrir esos espacios mentales, porque nosotros vamos a encontrar nuestra propia vida, la vida pasada, vamos a encontrar la riqueza que tenemos en ese cuarto espacio de conciencia, en donde el logro se llega a él
a través de un ejercicio constante, de una meditación constante, de valores positivos, optimistas, contenidos de la esencia misma del espiritismo. Entonces, cuando nosotros estemos dispuestos a hacer ese esfuerzo, a ese mejoramiento interior, vamos a favorecernos a nosotros y a la criatura humana y nos vamos a dar la felicidad de tener la alegría de vivir y de servir, al mismo tiempo que se adquiera seguridad personal y la confianza irrestricta en Dios, la fe en Dios, para avanzar sin ningún impedimento rumbo a la propia armonía. Entonces, todos estos factores se conjugan: hacer el bien en la transformación interior, crear esos espacios, tener valores positivos, tener alegría de vivir, influenciar en nuestro entorno, tener sobre todo esa confianza en Dios y lograr el equilibrio de nuestra armonía, que no es más que la salud que estamos necesitando. La mediunidad es entonces, por lo tanto, la mediunidad no es un trastorno del organismo. El desconocimiento de ella, la falta de estudio acerca de la mediunidad, la falta de atención a las exigencias que la mediunidad nos impone, generan los disturbios que pueden evitarse, o en caso de que se manifiesten, recibir la orientación adecuada para poderlos corregir. Entonces, la mediunidad, por tratarse de una facultad que permite el intercambio entre el mundo físico y el mundo espiritual, hace posible que nosotros captemos energías cuyo tenor vibratorio corresponda con la calidad moral de aquellos que las emiten. Entonces, si yo deseo comunicaciones de los espíritus guías nobles, de los mentores, yo tengo que hacer un esfuerzo y subir mi patrón vibratorio para poder tener la atracción de ese campo energético superior, y es de esta manera que puedo captar esas energías y las puedo transformar en mensajes de significado superior, amoroso, intelectual, y puedo convertirme en ese puente que trae buenas noticias, porque he trabajado en mi mejoramiento, en mi superación, conozco mi facultad, no permito perder la paz por los ataques que pueda recibir, y de esta manera puedo ser una intermediaria maravillosa dentro de aquellos que están recibiendo la bendición de estos mensajes. Con todo, la mediunidad ejercida con dignidad se transforma en una bandera cristiana y humanitaria que conduce a las mentes y a los corazones al puerto seguro de la paz, porque vamos trabajando en nosotros la armonía, el amor, el equilibrio, la fe. Seguimos en ese crecimiento hacia nuestro mejoramiento, y nosotros podemos convertirnos en cristianos humanitarios y poder ser, como la figura que tenemos, irradiadores de paz, de amor y de bienestar para nosotros y para nuestro entorno. Entonces podemos observar un poquito aquí en esta imagen cómo enciende sus luces. Nosotros con esa paz podemos incluso lograr permitirnos una tranquila, digamos, sentir un poco de tranquilidad con nosotros mismos. Podernos conducir con... se volvió a... Ay, Dios mío. Se cae algo aquí. Ya estamos. Podernos conducir esta facultad con una tranquilidad, porque tenemos el conocimiento, tenemos el trabajo
de reforma íntima permanente, porque hemos conquistado parte de nuestra paz, de nuestro equilibrio. Entonces vamos a seguir en ese clima de armonía, de salud, a pesar de que tengamos muchísimas necesidades dentro de nuestro propio proceso evolutivo. Cuidadosamente orientada, la mediunidad proporciona bienestar físico y proporciona bienestar emocional, porque nos va a permitir estar en contacto con nuestros mentores y guías, y ellos lo que van es a enriquecernos y a fortalecernos, y de esta manera la mediunidad bien proporcionada nos va a permitir captar energías revitalizadoras. Así como vemos en la imagen, estos bombillitos se van recargando y que elevan la mente a regiones felices, a que tengamos desdoblamientos y encuentros con entidades muy superiores, que a nuestro regreso nosotros sintamos que hemos descansado, que hemos trabajado, que hemos sido felices, aunque no recordemos nada de lo que haya acontecido. De allí podemos extraer y nos quedan conocimientos, sentimientos que no son costumbres en nosotros, pero que nuestro espíritu se va a sentir embellecido y lleno de mucha paz. Y en tal sentido, muchas enfermedades se originan en ese intercambio cuando las vibraciones proceden de entidades enfermizas o perversas. En vez de alegría, de paz y de riqueza, vamos a venir enfermos, que perturban el sistema nervioso de los medium principiantes, y mucho cuidado, generando los disturbios en el sistema endocrino e incluso en el sistema inmunológico, lo cual favorece la proliferación de bacterias y virus destructivos y de contagio de toda clase, porque son entidades enfermas que nos contagian de periespíritu a periespíritu, y si nosotros no estamos alerta para superar todo aquello, abrimos espacio para que se proliferen esos virus y bacterias en nosotros. Entonces, la correcta educación de las fuerzas mediúnicas, hay que estudiar, hay que educar y hay que disciplinar, proporcionan el equilibrio emocional y fisiológico a su portador, es decir, proporcionan esa salud integral. Evolución en dos mundos, capítulo 20, nos habla de la invasión microbiana. André Luis nos dice allí, el amparo a los otros crea amparo a nosotros mismos, motivo por el cual los principios de Jesús, al desterrar de nosotros la animalidad y el orgullo, la vanidad y la codicia, la crueldad y la avaricia, y al exhortarnos a la humildad y simplicidad, a la fraternidad sin límites y al perdón incondicional, establece la inmunología perfecta. ¿De qué manera nosotros vamos a estar inmunes a todos los virus y bacterias que puedan estar allí, desterrando de nosotros todos estos vicios? Dice, la inmunología perfecta en nuestra vida interior, fortaleciendo el poder de nuestra mente en la autodefensa contra todos los elementos destructores y degradantes que nos rodean. Yo los invito a que estudiemos este capítulo en Evolución en dos mundos, el capítulo 20. Maestro Jesús, por estas recomendaciones que tú nos haces y que debemos retirarnos de nuestros instintos primitivos y superar y buscar los caminos de la angelitud, superando nuestros sentimientos y pensamientos, te doy las gracias. Y le doy las gracias también a todos los hermanos, a Carlos, que me da el honor de hacer este seminario no un poco corto, pero que como conferencia un poco largo, porque he tenido el temor de que se cayese el internet,
pero a todos ustedes les doy las gracias. Estábamos 16, 15, 14, 12 y subimos a 13 nuevamente, pero somos los que estábamos interesados en conocer mucho del bienestar, de la salud y de la mediunidad. Muchísimas gracias.